El proyecto a desarrollar tiene como objetivo principal el desarrollo de una herramienta digital para la facilitación en la búsqueda de información sobre el estado de saturación de mezclas agua-vapor. Esta idea nace de la situación que viven los estudiantes de materias como termodinámica, termoprocesos, mecánica de fluidos y entre otras, las cuales implican el cálculo ya sea de las propiedades del agua en sus estados de saturación o el hecho de cómo afecta el estado de ésta a un proceso. Por ejemplo, la cavitación en las tuberías de aspiración en un sistema de bombeo. De esta manera, el estudiante siempre se ve obligado a recurrir a bases de datos, ya sean brindadas por docentes o dadas en referencias bibliográficas, o en softwares capaces de calcular estas propiedades, como lo es IIS, lo que genera ciertas dificultades. Para el primer caso está el factor tiempo, donde el estudiante se tarda en buscar y calcular las propiedades cuando el dato requerido no se encuentra explícitamente en la base de datos. Por ejemplo, calcular las propiedades termodinámicas a una temperatura de 12,5 cuando en la tabla está el dato 12 y 13 grados. En esta situación puede que al estudiante se le dificulte el proceso de interpolación lineal o que simplemente cometa un error que perjudique el resto del procedimiento. Por otro lado, está el caso de los softwares especializados como lo es IIS. En este, el problema radica en que hay que tener presaberes para poder manejar la aplicación, tener cuidado con los comandos y etc. Así, por medio de este proyecto, se facilitará el proceso de la obtención de datos. Las bases de datos se usan cuando se necesita almacenar una gran cantidad de datos para su posterior uso o modificación. Esto para poder encontrar y utilizar esta información de manera fácil y ordenada. Son herramientas esenciales para construir sitios web más rápidos, dinámicos y modernos. Una de las utilidades más importantes de una base de datos es la posibilidad que entrega de hacer sitios web dinámicos, pues a través de ella se podrá manejar y cambiar de contenido fácilmente. Las bases de datos se pueden clasificar según diferentes aspectos. Según la flexibilidad de modificación están las estáticas, en las que los datos no pueden modificarse, y las dinámicas, en las que estos se pueden actualizar o incluso se pueden modificar. Según la forma de organización están las jerárquicas, donde se almacena la información en forma de registros dentro de una estructura jerárquica, y es de aquí que proviene su nombre. De red, que es similar a la jerárquica, un poco más compleja. Relacionales, que son las más usadas actualmente para administrar datos de forma dinámica, pues permite crear todo tipo de datos y relacionarlos entre sí. En esta los datos se encuentran organizados en tablas. Las deductivas, conocidas también como bases de datos lógicas, que se utilizan generalmente en buscadores, pero pueden usarse de otras maneras. Estas permiten almacenar los datos y consultarlos a través de búsquedas que utilizan reglas y normas previamente almacenadas. Y las multidimensionales, que no emplean ninguna jerarquía. Facilita tanto la búsqueda como la modificación posterior, utiliza un espacio menor de almacenamiento y tiene acceso a grandes cantidades de información. Los motores de base de datos son programas específicos los cuales están encargados de ser los intermediarios entre las bases de datos y las aplicaciones. Cada uno de estos programas cumple una tarea en especial, la cual puede ser desde crear una base de datos hasta tal punto de administrar el uso y acceso a esta. Existen diferentes motores de base de datos, los cuales son: Oracle es una herramienta para la gestión de base de datos. Es extremadamente eficaz debido a que permite eliminar datos, información redundante y, llegado el caso, modificar datos e incluso procesar preguntas. Una de sus características es que permite el control de acceso. Esto es gracias a que tiene la tecnología que vigila quién accede a los datos. Otra de sus principales características es que posee una gestión segura de la protección de los datos, de tal forma que puede realizar una copia de seguridad. MySQL es un sistema que gestiona las bases de datos relacionadas con un sistema abierto, RDBMS, con un modelo cliente-servidor, lo cual es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos,
las cuales se basan en un modelo relacional. El motor de base de datos SQL es usado para compartir y poder administrar la base de datos, si en especial la información está ordenada en tablas que se encuentran en los sistemas de administración de base de datos relacionadas. Con el uso de la herramienta SQL se puede llegar a controlar el acceso a los datos. También se puede crear y modificar la estructura de un sistema de base de datos. Esta herramienta puede ser muy parecida a una hoja de trabajo de la aplicación Excel, pero lo que la diferencia es que en SQL se puede compilar y administrar datos en volúmenes mucho más grandes. Ambientes de programación para páginas web. Java es un lenguaje de programación open source y multiplataforma, que gracias a su versatilidad es adecuado para prácticamente cualquier proyecto. Como la mayoría de los lenguajes web más conocidos está orientado a objetos, es decir, depende de su campo de aplicación concreto. En Internet existen incontables marcos y bibliotecas que están generalmente muy bien documentadas, lo que facilita la ejecución de proyectos web, aunque sean muy complejos. Además, los programas escritos en Java son extensibles, escalables y fáciles de mantener siempre que el programador que esté realizando el proyecto sea un experto. Python. Muchos de los servicios web más conocidos, como YouTube y otros proyectos del grupo Google, dependen parcialmente de Python. La industria de los videojuegos también ha descubierto y utiliza este lenguaje de programación. Lo mismo ocurre con los proyectos científicos, ámbito en el que Python goza de gran popularidad, principalmente porque permite integrar fácilmente la mayoría de las bases de datos científicas y es eficiente en la resolución de tareas de recopilación de datos empíricos. Por esta razón, Python se considera un lenguaje de programación importante en estos campos, especialmente entre los principiantes. JavaScript es un lenguaje de programación web que presenta una escritura dinámica y no tiene clases. Es por ello que los programadores pueden elegir entre programación orientada a objetos de procedimiento o funcional, lo que aporta versatilidad a este lenguaje de programación. Esto se evidencia principalmente en los navegadores web. Además, JavaScript se ha convertido en una herramienta indispensable para el marketing online, porque muchos anuncios se han programado con este lenguaje. Al tener capacidad de lectura y escritura de cookies, este lenguaje permite implementar modernas estrategias de marketing como el targeting. En resumen, JavaScript ha ayudado a dar forma a Internet tal y como la conocemos hoy en día, siendo una parte integral de nuestra actual experiencia web. Entre las principales ventajas que ofrece el lenguaje de programación PHP se incluye el hecho de que es un lenguaje con soporte de base de datos y una integración eficiente con el protocolo de Internet. Se utiliza principalmente en la programación de páginas web y aplicaciones web dinámicas. El desarrollo de la herramienta digital facilitará cálculos cuando se tratan temas como las mezclas de vapor y agua, donde, para conocer la temperatura del punto de rocío, se requiere conocer la temperatura de saturación de la mezcla a una determinada presión. En el cálculo de la humedad relativa, se requiere conocer la presión de saturación a una determinada temperatura de la mezcla. En termodinámica, las tablas de vapor-agua permiten conocer los estados y así tener el comportamiento de determinada mezcla en una gráfica de temperatura versus volumen específico. Un problema recurrente al tener que hacer uso de estas tablas es el hecho de que en muchos casos se interpola. La herramienta digital contaría con este proceso integrado en su funcionamiento. También se utiliza la presión de saturación a una temperatura del agua para el fenómeno de cavitación en las tuberías de aspiración de un sistema de bombeo. Finalmente, en los resultados esperados se tiene la obtención de una herramienta digital que facilite la consulta y aplicación de los estados de saturación en mezclas de agua-vapor y la obtención de un historial de los datos que se han calculado.